Cordial saludo para todos. Les recuerdo, mi nombre es Elkin Escudero y soy el docente que estará a cargo de este taller sobre la gestión integral de residuos. Como se los había prometido, pues esta es la segunda parte de este taller. En este taller vamos a hablar un poco sobre lo que es la segregación en la fuente que se realiza en los hospitales. Recordemos que esto consiste en separar de forma adecuada, de la forma correcta, los residuos que se generan en cada una de las áreas de nuestro servicio, ya sea en el servicio de enfermería, en el servicio farmacéutico, ya sea en la institución a la que usted pertenezca. Recordemos pues que todos debemos de tener un gran compromiso con esta gestión. Todos tenemos que estar debidamente afianzados, familiarizados con el tema que vamos a abordar. Bueno, bienvenido a todos. Entonces doy inicio a este taller de la gestión integral de residuos generados en la atención en salud del decreto 351 del 2014 y la resolución 1164 del 2002, la cual, aclaro, aún es vigente, dado que aún no ha salido el manual que se determinó en el decreto 351. Bueno, ahora vamos a abordar unos conceptos, los cuales son necesarios para poder comprender un poco mejor este taller. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad se define como ese conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente. Esto quiere decir que las instituciones del sector salud requieren del establecimiento y del cumplimiento de un programa de bioseguridad. Esto como parte fundamental de la organización y su política de funcionamiento. Este programa debe involucrar tanto objetivos como normas definidas, con el fin de lograr un ambiente de trabajo que sea ordenado, que sea seguro y que conduzca simultáneamente a mejorar la calidad, a reducir los sobrecostos y a alcanzar óptimos niveles de funcionalidad. O sea, que sea un hospital seguro. Recordemos algunas precauciones universales. Esta me dice que hay que evitar el contacto directo de piel o mucosas con sangre y otros líquidos de precaución universal. Debemos hacernos también el lavado de manos aplicando la técnica apropiada. Uso de guantes, ya sea para atender al paciente o para manipular los residuos biosanitarios. El uso de mascarillas, uso de delantales, manejo cuidadoso de elementos cortopunzantes, pues que ya a continuación les estaré hablando de eso. Fluidos corporales. Los fluidos corporales son todas las secreciones o líquidos biológicos que se producen en el organismo. Estos fluidos se clasifican ya sea de alto o de bajo riesgo. Dentro de los fluidos de alto riesgo encontramos principalmente la sangre. También vamos a encontrar el semen, las secreciones vaginales, la leche materna, y los líquidos de procedencia estéril del organismo, como cuáles, como líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido amniótico, líquido peritoneal o
cualquier otro líquido que se encuentre contaminado con sangre. Dentro de los fluidos de bajo riesgo encontramos la saliva, el sudor, las deposiciones y la orina. A la fecha no se han descrito en el mundo casos de transmisión de VIH por exposición a fluidos de bajo riesgo. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo debo manejar los fluidos corporales? La respuesta es siguiendo las precauciones estándar que la institución haya definido y que consisten en el uso de esos elementos de protección personal, como lo son los guantes, la mascarilla, los anteojos protectores, la pechera impermeable o, según corresponda, aquellos elementos que le hayan sido asignados. Otro concepto a tener en cuenta es los agentes patógenos. ¿Qué son esos agentes patógenos? Son organismos o microorganismos infecciosos que pueden provocar una serie de enfermedades a un huésped. Este término también se emplea normalmente para describir microorganismos como lo son los virus, las bacterias, hongos, entre otros. Estos agentes tienen la capacidad de perturbar la fisiología normal también en plantas, en animales y por último, pues, para quienes es el objetivo del taller, para los seres humanos. Y también tenemos acá lo biosanitario. Cuando hablamos de lo biosanitario, se hace referencia a los especificados o específicos de las actividades sanitarias, consideradas también en el decreto 351 del 2014, a la que se hizo mención en el primer video. Estos se encuentran potencialmente contaminados con sustancias biológicas al haber estado en contacto con pacientes o líquidos biológicos. Por lo tanto, se define como todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales de pacientes, de animales, como lo son las gasas, los algodones, los guantes, los cuerpos de las jeringas, bajalenguas y todos aquellos que han entrado en contacto. Ahora bien, ¿qué es la gestión interna? La gestión interna consiste en la planeación e implementación articulada de todas y cada una de las actividades asociadas al plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades, o sea, el decreto 351, ¿sí? Y la resolución 1164 del 2002, que son realizadas al interior de cada institución. Estas actividades se desarrollan con base en el Manual para la Gestión Integral de Residuos, que, como se lo mencionaba, la resolución 1164, e incluyen actividades de generación, segregación en la fuente, desactivación, movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos al prestador de servicios especial de aseo, contratado por la institución para la gestión externa, sustentando criterios técnicos, económicos, sanitarios y ambientales y asignando recursos y responsabilidades. De los generadores, entonces ya lo vimos en el anterior video, ¿quién es el generador? Somos nosotros los que producimos, ¿sí?
Y ya la gestión externa pues la va a hacer tanto el transportador como el gestor, que es el que se encarga de esa disposición final. Ahora, en esta gestión interna se habla de la segregación, ¿sí? Y para poder segregar, pues entonces necesitamos aprender a clasificar esos residuos, ¿sí? Entonces los residuos nos encontramos que se clasifican en residuos no peligrosos y residuos peligrosos. ¿Cuáles son esos residuos no peligrosos? Los residuos no peligrosos se dividen en residuos biodegradables, inertes, ordinarios y reciclables. Los biodegradables corresponden a los residuos de alimentos no infectados, papel higiénico procedente de unidades sanitarias, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables y restos de madera resultante de algunas actividades de mantenimiento. Para la segregación en la fuente se utilizan recipientes reutilizables, ya sean verdes, y por ende pues la bolsa también tendrá que ser del mismo color. Esto no aparece en la norma, porque solamente aplica para las bolsas rojas, pero pues la recomendación es utilizar un calibre de 1.4 o 1.6 según el tamaño de la bolsa. ¿Esto para qué? Para que le dé mayor resistencia y evitemos algún tipo de derrames. Aparte de los biodegradables, pues también les mencionaba que estaban los ordinarios y los inertes o comunes. Entonces, básicamente comprenden estos elementos como los resultantes de las labores diarias de limpieza, como los barridos, los empaques de alimentos o algún elemento, vasos desechables, ya utilizados, claro está, papel plastificado, icopor, chicles, entre otros. Y ahí cabe resaltar que también depende mucho de, del convenio que se tenga con la empresa de reciclaje. Si tenemos alguna empresa que esté haciendo el reciclaje, que sería lo ideal, algunos residuos, pues ellos nos podrán decir, ¿no? Como los vasos, por ejemplo, ellos pueden decir que también nos los reciclan, entonces en este caso pues no irían en el verde. Entonces, hablando de los reciclables, son aquellos principalmente los que se generan como el cartón y los papeles. En algunos casos, como se lo mencionaba, plástico, el vidrio, ojo, que no hayan sido de medicamentos, porque esto ya pasaría a ser de riesgo químico. Estos son en algunos casos reutilizados por la institución en el caso del papel. Entonces, recomendación, tomar el papel y utilizar ambas caras, ¿sí? Ahí estamos disminuyendo, va a haber un menor impacto, aparte de que en costos, pues también vamos a reducir costos de esta manera. En la mayoría de casos son entregados a las empresas que se dedican al reciclaje o también en otros casos pues se pueden establecer, en caso de que no hayan empresas en el sector, se pueden establecer algunos convenios con recuperadores de la zona, que comúnmente son personas naturales. Dichos residuos son almacenados en recipientes grises, reutilizables y en bolsa del mismo color. Entonces, eso es todo lo que corresponde a los residuos no peligrosos. Residuos peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características. Entonces, vamos a encontrar los infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y o tóxicos.
los cuales pueden causar daño a la salud humana y o al medio ambiente. Asimismo, se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Como le decía ahorita, en el caso de los envases de vidrio, de medicamentos, pues este pasa a ser un residuo de riesgo químico. Este tipo de residuos deben de desecharse en recipientes y en bolsas de color rojo y se dividen en residuos infecciosos o de riesgo biológico, residuos químicos y radioactivos. Aunque estos van todos en bolsa roja, pues cada uno tiene un logo definido, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, los residuos infecciosos o de riesgo biológico, estos se dividen en biosanitarios, anatomopatológicos y cortopunzantes. Recordemos que los biosanitarios pues, corresponden a todos aquellos elementos e instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, como la sangre, fluidos corporales de paciente humano o animales, tales como las gasas, algodones, guantes, cuerpos de jeringa. Recordemos que el envase vacío que ha contenido un residuo biosanitario o biológico también es residuo biosanitario. Los anatomopatológicos son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos de organismos amputados, partes y fluidos corporales que se remueven durante la necropsia, cirugías y otros procedimientos, tales como las placentas, los restos de exhumaciones, entre otros. Y tenemos también lo que son los cortopunzantes, que son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de estos se encuentran las agujas, hojas de bisturí, restos de ampolletas. Estos deberán ser depositados en un guardián, el cual estará disponible en las áreas donde se realicen los diferentes procedimientos. ¿Sí? Aquí también vamos a encontrar lo que son los residuos químicos. ¿Qué son esos residuos químicos? Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos residuos químicos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, pueden tener un daño o causar un daño potencial, incluso la muerte, lesiones muy graves o efectos adversos a la salud y también al medio ambiente. Dentro del servicio farmacéutico hay la probabilidad de generar muchos residuos químicos por los medicamentos presentes, considerándose así también aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales incluyen los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques. Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, que estos pues están clasificados en el anexo 2 de la resolución 1164 del 2002, pueden ser tratados por medio de incineración, dada su efectividad y seguridad. Sin embargo, en este anexo se consideran algunas variables o alternativas de tratamiento y disposición final. Pues aquí cabía notar que se debe de tener en cuenta los diferentes protocolos, los diferentes procesos que se hagan en las instituciones y que los entes de vigilancia y control, como lo son las direcciones locales de salud
o las secretarías seccionales de Salud y Protección Social de Antioquia, como en el caso de aquí en nuestro departamento, pues ellos implementarán las diferentes metodologías para que se haga esta segregación de la mejor manera posible. Los responsables de los establecimientos farmacéuticos deben implementar estrategias para evitar la generación de residuos químicos. Para mis colegas, para todos los del campo farmacéutico, esas medidas deben de ir de la mano con este plan de gestión. Tenemos que tener control sobre esas condiciones de almacenamiento, control sobre las fechas de vencimiento, ¿sí? Tener muy presente la rotación de los productos. Pues aprovecho y menciono para todas aquellas instituciones, pues nosotros también contamos con otro taller que tiene que ver con el abastecimiento y el control de inventarios. Pues no está de más que aprovechen y tomen ese taller para evitar así estos vencimientos, para evitar pérdidas, porque esas pérdidas son bastante significativas en las instituciones. Bueno, vamos a recapitular. Decíamos que los residuos hospitalarios se dividen en dos y que se dividen en residuos de no peligrosos y residuos peligrosos. Los no peligrosos encontramos los biodegradables, los reciclables, los inertes, los ordinarios o comunes. Dentro de los residuos peligrosos, pues esos ya los dividimos en tres. Tenemos los infecciosos de riesgo biológico, los químicos y también tenemos los radioactivos. Tenemos dentro de los de riesgo biológico, tenemos los biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopunzantes y los restos de animales. Y en los químicos pues vamos a encontrar los fármacos, o sea, todos los medicamentos de los que les estoy hablando, los citotóxicos que tienen que ver con el cáncer, medicamentos pesados. Hay que prestar mucha atención en aquellas instituciones en el área de odontología, hacer una segregación para todo eso que contienen productos mercuriales, ¿sí? Diferentes las amalgamas, realizar una segregación y que todo eso, como se lo he dicho, quede bien relacionado y bien justificado en el manual que cada institución ha de elaborar. Bueno, ahora vamos a hablar de los recipientes, de esos contenedores que tienen que tener las diferentes instituciones, cuáles son esas características y controles que se deben de hacer con todos estos residuos. Entonces por acá vamos a hablar de lo que son los recipientes rojos o de residuos peligrosos, ¿sí? Todos esos recipientes de residuos peligrosos deben de contar con unas características como lo son, que sean plásticos, impermeables y de fácil limpieza. Es muy importante tener en cuenta acá estos recolectores. Que
que estén dotados de tapa. O sea, el recolector siempre debe permanecer tapado. Para este caso es necesario que sea tipo pedal. ¿Sí? ¿Por qué tipo pedal? Porque hay que evitar en lo posible tener contacto directo con ellos. Entonces, en este orden de ideas, una tapa vaivén, pues esa sí requiere de tener contacto directo y va a haber mayor riesgo de contaminación. Entonces, para todos los residuos peligrosos, la recomendación siempre es que sea tapa pedal. Los bordes de los recipientes deben de ser redondeados, ¿sí? Para facilitar así el vaciado. Deben de estar debidamente rotulados, debe aparecer toda la información de ese contenedor, cuáles son los residuos que van, qué tipo de residuo, porque vamos a encontrar aquí, dentro de estos rojos, que hay residuos tanto de riesgo químico como de riesgo biológico que van a ser depositados ahí. Entonces yo debo tener bien claro cuáles son estos de riesgo biológico, que este es el logo, y cuáles son los de riesgo químico, ¿sí? Entonces ahí se van a depositar todos estos residuos. Hay mucha atención también acá. Cuando los dispositivos médicos son descartados, pero no son utilizados, o sea, no están contaminados con riesgo biológico, estos deben de ser descartados en la caneca de riesgo químico. Esto es más que todo para el servicio farmacéutico cuando un residuo se vence. Entonces este puede ir ahí junto con los medicamentos vencidos, ¿sí? Recordemos que no debemos tener en nuestra institución por ningún motivo medicamentos vencidos. Y también pues cabe aclarar que los medicamentos de control especial pues son los únicos que no vamos a depositar ahí, dado que la disposición final la va a realizar directamente la Secretaría Seccional de Salud. Ellos se encargan de recoger ese medicamento en la visita que hacen, dejan un acta, llenan el anexo 6 de la resolución 1478 del 2006 y se llevan los medicamentos, le dan de baja del inventario del libro y luego regresan el anexo 7 con la justificación y las cantidades según el peso de lo que se haya puesto a disposición final. ¿Listo? Pero entonces son ellos directamente quienes lo realizan. Entonces, como les decía, todos estos vienen en bolsa roja, ¿sí? Esta es la bolsa, muy importante, mire que acá podemos observar que quedó espacio suficiente para que la bolsa sea anudada, ¿sí? Aquí en el recipiente es muy importante que cuando vayamos a vestir el recipiente, pues la bolsa quede por la parte externa un 25%, o sea, 3/4 partes queda en la parte interna, en el cuerpo del recipiente, y un 25% en la parte externa. ¿Para qué? Para facilitar amarrar, anudar la bolsa. ¿Listo? Y que por ningún motivo vamos a ejercer algún tipo de fuerza sobre la bolsa, porque pues salimos teniendo algún tipo de accidente. Y algo también muy importante, absolutamente nada que sea cortopunzante ni vidrio debe de ir dentro de esto, ¿sí? Para evitar alguna ruptura y algún accidente mayor, ¿sí? Recordemos que debemos de tener claro que debe de haber un plan para cuando se presente algún tipo de derrame. Este es un residuo peligroso, entonces debemos de tener claro dentro de ese manual qué se va a hacer, cuál es la contingencia para resolver una situación como esta. Ahora acá tenemos los
residuos de la caneca verde. Entonces, igual las mismas características que le mencionaba ahorita, solo que en este caso, pues si yo tengo la posibilidad de utilizar un recipiente, ya sea de tapa pedal o tipo vaivén. En este, pues, como se considera que ninguno de los productos van a estar contaminados, entonces no va a haber ningún problema al respecto. Cabe entonces anotar que todos estos residuos pues tienen que estar debidamente rotulados, debidamente marcados. Aquí tenemos los residuos de lo reciclable, ¿sí? Mire que en todos vamos a encontrar que hay un logo que los diferencia, ¿sí? Ahorita en el de residuo ordinario era un círculo con unas interferencias, y eso es lo que me muestra que es un residuo ordinario, ¿sí? Y el color es verde. Para este caso tenemos los residuos grises que irían en caneca gris y bolsa gris, ¿sí? Todas, como les mostraba ahorita, deben de permitir que se anuden. Bueno, ahora tenemos los recolectores. Es muy importante que estos recolectores cuenten con su respectiva ficha técnica. Las características es que deben de ser, se les llama recolectores o guardianes de seguridad. Y dentro de las características son que sean desechables, de paredes gruesas, con disposición para ser sellado, que sea de material polipropileno, resistente a ruptura o perforación por elementos cortopunzantes, con tapa ajustable, de boca angosta y herméticos, rotulados institucionalmente, ¿sí? Debe haber una rotulación, acá se coloca en esta etiqueta, se coloca toda la información de la institución, se coloca la fecha en que se instaló el guardián, el área al que pertenece, y algo muy importante, o sea, el nombre de la institución, y algo muy importante, la fecha en que se retiró. Ojo, hay que prestar mucha atención acá. Estos recolectores o guardianes por ningún motivo pueden permanecer más de 30 días en el área, ¿sí? Por eso se debe rotular. Tan pronto se inicia el recolector, pues se debe rotular con su fecha de inicio, con su fecha de apertura. No necesariamente el día que le instaló, pues si es un servicio con baja rotación, lo que hacen es que esperan a que se deposite la primera aguja o el primer objeto cortopunzante, y ya luego ahí sí lo rotulamos, y máximo hasta los 30 días lo vamos a dejar en esa área, o hasta que se haya llenado las 3/4 partes. Estos recolectores traen una pestañita, traen la forma donde nos dice hasta qué punto podemos llenar. ¿Listo? Entonces vamos a prestarle mucha atención, porque de no hacerlo así, esto sería un incumplimiento, de no tenerlo rotulado, de llenarlo hasta el tope, de no sellarlo adecuadamente. Y algo muy importante, para que cuidemos a todo nuestro personal.
Estos recolectores tan pronto los sellamos, ¿sí? Que los sellamos perfectamente con cinta para evitar de que en algún momento se presente el derrame. También lo vamos a depositar en una bolsa roja, ¿sí? Que debe estar completamente marcado y que diga que son recolectores los que se tienen ahí. En la rotulación de las bolsas, me pasó ahorita decírselos, también debe de ir la fecha, el nombre de la institución, o sea, todo debe de ser completamente visible. Mucho cuidado con todos estos residuos peligrosos. Las sanciones son muy altas, ¿sí? Y no podemos pecar por desconocimiento, ¿sí? Al final de la presentación les voy a estar dejando una frase que hace referencia a lo que les acabo de decir. Bueno, y por último, otro cumplimiento que tenemos que dar es con respecto al chequeo médico periódico de todo el personal de salud. Recordemos que debemos de tener unos exámenes de ingreso, esto más que todo por el lado de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces deben de haber unos exámenes de preingreso, otros rutinarios, ¿sí? Cada año o cada 2 años, según corresponda, y otros al finalizar, ¿sí? Que debemos cumplir también con un esquema de vacunación, dado de que estamos expuestos a todos esos agentes patógenos y como mínimo debemos de tener hepatitis, tétano y difteria. Como mínimo, pues entre más completo sea ese esquema de vacunación, pues va a ser más seguro realizar la actividad. Y también recordar nuevamente esos elementos de protección personal, el uso de guantes, el uso de tapabocas, delantal, zapatos cerrados y antideslizante y ropa antifluido. La única forma de que un elemento de protección personal sea seguro es que garantice aislar completamente los fluidos corporales de las demás personas a los míos, o sea que me den toda esa seguridad, ¿sí? Por eso es tan importante que el personal de salud y el personal que labora recolectando los residuos, pues utilicen todos estos elementos de protección personal y que principalmente pues su vestido también sea antifluido. Bueno, esto fue todo por este video y recuerden que el desconocimiento de la ley no lo exime de la responsabilidad. No se vale decir yo no sabía. Entonces no vamos a pecar en esto. No vamos a desconocer lo que la norma nos dice. Si aún no han diseñado ese plan de gestión, recuerde que la seccional ya estuvo enviando por ahí unas circulares con unos plazos, ¿sí? Para ese cumplimiento y esa actualización del plan de gestión con respecto al decreto 351 del 2014. Y que de hecho pues continuamos en espera de que salga el manual que ha sido estipulado por ese decreto, el cual nos dice que por el momento, mientras el manual sale, pues tendremos que darle cumplimiento a la resolución 1164 del 2002, al manual y a los anexos que ahí están. Muchísimas gracias a todos y cordial saludo.